Amén. Saludo a la amada iglesia con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un privilegio el poder estar una semana más acá en la casa del Señor, el poder haber vivido una semana más de vida, como decía el pastor, abrir nuestros ojos, ver lo maravillosa de su obra y saber que estamos con vida, saber que estamos con bien y saber que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Amén. Querido hermano, querido amigo, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, le aceptamos a Él, abrimos nuestro corazón a Dios, cuando alguien nos ha hecho la invitación, nos ha explicado ese plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos, con eso viene un beneficio que es incomparable. Todos lo conocemos, es la vida eterna. Cuando nosotros aceptamos a Dios, nosotros tenemos salvación y vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso? Que si en ese preciso momento nosotros morimos, nosotros vamos a un encuentro con Dios. Vamos a ese encuentro con Dios, a esa nueva Jerusalén, al paraíso que Dios nos ha ofrecido. Ese es el beneficio que conlleva el aceptar a Dios como nuestro Señor y Salvador. Pero como todo beneficio, trae una responsabilidad. Porque todo sería bonito si únicamente sería recompensa. Pero no, nada es así. Siempre hay una responsabilidad atrás de un beneficio, atrás de una ventaja. ¿Cuál es esa responsabilidad? Cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, estamos aceptando seguirle a Él, mantenernos puros, mantenernos santos, mantenernos apartados para Él. Pero esto no como una obligación, eso tiene que entenderse muy bien, porque Dios nos muestra a través de su palabra que inmediatamente después de aceptarlo a Él, somos salvos. Pero como parte de esta salvación viene un crecimiento, viene un deseo propio del ser humano de conocerlo a Él, de conocer a Dios, de saber quién es en el que hemos creído. Viene ese deseo, esa gana de buscarle a Él, de estudiar su palabra, de orar, de buscarlo, de ir a los cultos, de escuchar su música para Él, etcétera, etcétera, etcétera. Este deseo de buscarlo, de seguirlo, de estudiarlo, hace que nazca en nosotros el deseo de obedecerlo. El deseo de cumplir sus mandamientos, el deseo de mantenernos santos, puros y apartados para Él. Y les decía que no era una obligación, no es una obligación, sino que como consecuencia de haberlo aceptado, en cada uno de nosotros nace ese deseo. Entonces no es que nos obligan, como dice el mundo, no, es que yo no me hago cristiano porque te obligan a dejar de hacer lo que hacías antes. No es así, sino como consecuencia de haberlo aceptado, yo ya no siento la necesidad de hacer lo que hacía antes. O estudiando su palabra, yo me doy cuenta que lo que yo hacía antes no estaba correcto, no estaba bien. Entonces, como en mí nace ese deseo y Dios habita en mi corazón, porque eso dice la palabra de Dios, que en el momento en que nosotros lo aceptamos, Él pasa a vivir en nuestros corazones y nos transformamos en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, esa presencia de Dios en nosotros implica que yo me aparte y deje de hacer lo que estaba incorrecto en mi vida, lo que no estaba bien en mi vida. Amén. Eso estamos claros nosotros, ¿no es cierto? Estamos claros, nace en nosotros ese deseo de mantenernos puros y santos. La palabra de Dios en Levítico y después en Primera de Juan dice, sed santos, porque yo soy santo, lo dijo Jehová de los ejércitos. Y esa santidad, esa pureza es la que nosotros debemos velar por mantenerla, por conservarla. Amén. Debemos velar por conservarla y mantenerla. Ahora, siempre va a haber enemigos. Siempre va a haber enemigos que busquen que yo me aleje de esa pureza. Siempre va a haber enemigos que busquen que yo me aparte de esa pureza, que yo me ensucie, que deje de ser santos. En el momento en que usted y yo aceptamos al Señor, nos convertimos en el enemigo número 1 de Satanás.
Porque Satanás perdió un alma para su reino, para su infierno. Es la realidad. Entonces, él no le interesa atacar a una persona que no conoce a Dios, que no le interesa a Dios, porque no gana nada. Ese ya está para el reino de él. Pero sí le interesa que nosotros, que ustedes y yo, nos ensuciemos. Dejemos de ser puros, porque la impureza implica separación de Dios. Semanas atrás el pastor explicaba acá adelante un ejemplo de pureza, y él decía que alguna vez había estado con un amigo joyero que tenía una piedra horrible, feísima, y él le decía: ¿para qué tienes esta cosa fea? No, cuidado, que eso es oro, y claro, el oro, previo a la purificación, es algo desagradable, porque está recubierto de un sinnúmero de minerales, de metales, que no provocan o no logran reconocer su belleza interna. Entonces, ¿qué hace esta persona? Eleva a altas temperaturas esta piedra para diluir, para quitar todo lo que no sea oro, y que el oro quede en una pureza del 100%. Dios quiere que ustedes y yo nos mantengamos con una pureza del 100%, y para eso tenemos que pasar por el horno de nuestro Señor Jesucristo, ser expuestos al fuego de nuestro Dios para que quite toda impureza que hace que yo me mantenga alejado de Él. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Estamos hablando, y el título del mensaje del día de hoy son los enemigos de la pureza. Y vamos a tratar 4 puntos, 4 enemigos de la pureza, que tenemos que evitarlos para poder evitar que nos ensuciemos y nos apartemos de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Esto como introducción nada más. ¿Tenemos? Amén. Vamos a leerlo. Me siguen con la lectura, por favor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esta es la carta a Tesalonicenses escrita por el apóstol Pablo. Y fíjense la capacidad que tiene Pablo en poder pronunciar estas palabras. Sí, es fácil leerlo, pero qué difícil es pronunciarlas. Fíjense que le dice que de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Cuántos podremos decir esto a cualquier persona? De la manera en que aprendiste de mí, que yo soy santo, que yo soy justo, así te conviene mantenerte. ¿Sí? Son palabras de alto nivel, pero que las pronuncia Pablo. Sigamos del versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y esta parte, este versículo es algo que sigue vigente el día de hoy. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a mantenernos santos, apartados de Él, a cumplir su voluntad. Amén. Vamos a orar. Me acompañan en una oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, por la oportunidad y el privilegio de poder adorar y exaltar tu santo y precioso nombre. Gracias porque pudimos elevar nuestras voces y pudimos cantarte, pudimos glorificarte a ti, Dios. Sabemos que nuestra alabanza subió ante ti como olor fragante, Padre Celestial. Ahora, Padre eterno, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra, Padre Celestial.
Habla a nuestras vidas, Dios eterno. Señor, dispón nuestro corazón para poder comprender, entender y aplicar tu palabra en nuestro diario vivir. Te entregamos este tiempo en tus santas y preciosas manos, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les decía que vamos a hablar de 4 enemigos de la pureza, siendo como objetivo de todo cristiano el llegar a ser puro y santo. La Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Y una de esas características es la santificación y la purificación. Amén. Vamos a abrir ahora sí en Proverbios capítulo 7 del 1 al 27, que es en donde vamos a basar el mensaje de esta mañana. Proverbios 7 del 1 al 27. Proverbios 7 del 1 al 27. ¿Tenemos? Amén. Vamos a leerlo. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotada y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte. Buscando diligentemente tu rostro te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Agarrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, la obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras de ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer herido, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino el Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Amén. Salomón ve desde su ventana, desde su cuarto, a un joven, y todo el proceso de este joven hasta caer en la tentación, hasta caer en las garras de Satanás. A través de este pasaje, de este estudio bíblico, nosotros vamos a encontrar los enemigos de la pureza, enemigos que nosotros tenemos que evitar para justamente no caer en la tentación y no apartarnos de él. El primer punto, prioridades incorrectas.
Prioridades incorrectas. Cada uno de nosotros tenemos actividades, hablando de manera muy secular. Cada uno de nosotros tenemos un sinnúmero de actividades. En el principio de nuestros días, antes era muy común tener una agenda, ¿no es cierto?, donde uno colocaba allí todas las actividades que tenía que hacer. Y uno las clasificaba de acuerdo a la prioridad que conllevaba cada una de ellas. Y en el transcurso del día, uno iba tachando aquellas que ya las iba cumpliendo, de acuerdo justamente a la prioridad que ésta implicaba. Todos nosotros como seres humanos tenemos prioridades en nuestras vidas. Pero en el momento en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, esto cambia. Las prioridades que eran antes de Cristo ya no son las mismas después de Cristo. ¿Y esto cómo va a ir cambiando? De acuerdo a nuestro conocimiento bíblico, de acuerdo a nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces, claro, si para mí antes era prioritario el hacer tesoros en la tierra, y la Biblia me muestra que ya no es prioridad eso, sino que mi prioridad debe ser hacer tesoros en los cielos, entonces yo cambio mi chip, yo cambio mi forma de pensar, y dejo de aplicar todo el tiempo de mi día a hacer tesoros en la tierra y comienzo a darle el tiempo a Dios para poder hacer tesoros en los cielos. Eso es cambiar las prioridades. Pero en el momento en que nosotros, a pesar de haber conocido la palabra de Dios, a pesar de haber estudiado su palabra, mantenemos las mismas prioridades, estamos dando paso a que nuestra pureza se vea afectada. A que nuestra pureza se vea afectada, a que nuestra pureza se vea en riesgo, porque no le estamos dando el tiempo correcto a Dios, el tiempo que le corresponde a Dios. ¿Qué dicen los versículos del 1 al 7? Regresemos a Proverbios 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y viviráis, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Hasta ahí vamos a quedar. De pronto, en este momento podemos estar preguntándonos cuáles son estas prioridades que yo debo dar. ¿Qué son estas prioridades que yo debo dar en mi diario vivir? Y son justamente estas, ¿sí? Dice el versículo, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Pero para esto hay que conocer cuáles son sus razones y cuáles son sus mandamientos. Entonces es importante que cada uno de nosotros estudiemos la palabra de Dios. Yo no puedo cumplir los mandamientos de algo, de alguien, si no conozco cuáles son. Yo no puedo cumplir los mandamientos de Dios si no los conozco. Es por eso la importancia de estudiar. Es por eso la importancia de asistir al culto de los martes, de asistir al culto de los viernes. ¿Por qué? Porque ahí vamos estudiando. Porque íbamos conociendo. Y de pronto antes decíamos, yo hacía esto, pero por falta de conocimiento. Pero ahora, al estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta que eso está incorrecto. Entonces dejo de hacerlo. Prioridades incorrectas. Darle la prioridad al estudio bíblico. ¿Para qué? Para poder conocer cuáles son sus razones y mandamientos y poder cumplirlos. Poder cumplirlos. ¿Sí? Cuando nosotros firmamos un contrato, muchas veces cometemos el error de no leer el contrato. Y cuando tenemos un problema con ese contrato, ¿qué hacemos? Nos ponemos a leer el contrato y encontramos un sinnúmero de claves que son para beneficio de la persona como para beneficio nuestro. Y podemos defendernos. Pero hay que leer. Para yo conocer qué es lo que debo cumplir. En el momento en que acepto al Señor como mi Salvador, tengo que leer, tengo que estudiar su palabra. ¿Para qué? Para poder conocer sus mandamientos, sus razones y poder atesorarlos, poder cumplirlos, poder guardarlos, como dice el versículo 2. Guarda mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de guardar los mandamientos de Dios? Vivir. El versículo dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y claro, si nos ponemos a pensar, si yo cumplo los mandamientos de Dios, como consecuencia de cumplir sus mandamientos, yo soy santo, soy puro. Y sinónimo de santidad y de pureza es vida eterna. ¿Por qué? Yo muero en ese momento y voy al cielo, con la seguridad que cumplí sus mandamientos y por lo tanto soy santo y soy puro. Y mi ley como la niña de tus ojos.
Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Es decir, tenlos presentes siempre. Tenlos presentes siempre. Lígalos a tus dedos. Antes se amarraban una soguita en el dedo para acordarse de que algo tienen que hacer. ¿Sí? De que algo tienen que hacer. Antes nosotros cogíamos, o de pronto lo seguimos haciendo, manejamos nuestra agenda, ¿sí? Y colocamos ahí las cosas que debemos hacer. Esto es lo que debemos hacer con los mandamientos de Dios, guardarlos, escribirlos en la tabla de nuestros corazones para que en nuestra mente y en nuestro corazón estén vigentes y estén pendientes. Entonces, en el momento en que yo salga a enfrentarme con el mundo, porque tengo que estar en el mundo, si bien no somos de este mundo, pero vivimos acá. Entonces, el momento en que yo esté en alguna instancia, en alguna circunstancia, yo acordarme de los mandamientos de Dios y no caer en la tentación, sino más bien mantenerme firme y puro. Amén, firme y puro. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Versículo 5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda corazones. Porque mirando yo por la ventana, aquí viene una parte importante, ¿sí? Porque mirando yo, Salomón, por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Saben cuál es una de las principales razones del por qué el cristiano, el que ha aceptado a Dios, cae en tentación o cae en pecado? Por falta de entendimiento. La palabra de Dios dice, ¿sí?, que, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y claro, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿cuántas veces hemos pecado sin saber que estábamos pecando? Sin saber que lo estábamos haciendo. Y claro, cuando comenzamos a estudiar la palabra y nos muestra, mira, entonces esto ha sido pecado y yo lo venía haciendo normal. Esto yo qué sé, me mantenga con ira frente a la persona que me ha hecho mal, ha sido pecado, tengo que perdonar. He estado pecando todo este tiempo. Entonces me comienzo a dar cuenta de las cosas que estoy haciendo incorrectamente. Pero esto, ¿cómo se lo logra? Estudiando. Nuevamente, y perdón por ser reiterativo en esta parte, pero es que es necesario el estudio de la palabra, porque es la única manera de conocer que la manera en que estamos llevando nuestra vida cristiana, nuestra santidad y nuestra pureza es la correcta. Porque podemos estarnos engañándonos a nosotros mismos y decir, no, yo soy santo, yo soy puro, pero si yo solo leo la parte de que el homicidio es pecado, y entonces yo digo, no, es que yo no mato, entonces yo no soy pecador, soy santo y puro. Pero obviamos la parte que dice que mentir también es pecado y somos unos perfectos mentirosos, entonces nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Y hermanos, queridos amigos, a Dios no se lo puede engañar. Nosotros podemos engañarnos, pero a Él no. Entonces esto implica que tenemos que hacernos un examen introspectivo de cada uno de nosotros y saber si en realidad yo le estoy dando la prioridad al estudio de la palabra para poder guardar los mandamientos o cumplir las prioridades que están en el versículo del 1 al 5. Y esto ya es personal. Cada uno sabe. El día tiene 24 horas. Y este punto nos dice que tenemos prioridades incorrectas. Analicemos nuestros días. ¿Qué tiempo le dedicamos al celular? ¿Qué tiempo le dedicamos al WhatsApp, a las redes sociales? ¿Qué tiempo le dedicamos a nuestro trabajo? ¿Qué tiempo le dedicamos a nuestra familia? ¿Qué tiempo le dedicamos a nuestra salud, a nuestro estado físico? ¿Sí? ¿Y qué tiempo le dedicamos a Dios? Esto no quiere decir que todo lo anterior está mal. Pero cuando eso es una prioridad sobre Dios, sí está mal. Sí está mal. Yo tengo que darle el tiempo que le corresponde a Dios. La prioridad en mi vida tiene que ser Dios. Cuando Dios es la prioridad en mi vida, yo no tengo tiempo para pecar. No tengo tiempo para pecar. ¿Por qué? Porque le estoy dando el primer lugar a Dios. Y el que le da el primer lugar a Dios, en su cabeza está Dios,
En su pensamiento está Dios, en su boca está Dios, en su caminar está Dios, en su día está Dios. Entonces, cuando de pronto viene una tentación, esa pasa de largo, ni la siente. ¿Por qué? Porque está Dios en su vida. Y cuando Dios está en la vida del cristiano, la posibilidad, el porcentaje de riesgo de caer en tentación es nulo, tiende a cero. Tiende a cero. Entonces, ¿queremos vivir esa vida santa, esa vida pura? Ok, identifiquemos qué es la prioridad de nuestras vidas. Y si la prioridad de nuestras vidas no es Dios, desplacémosla y pongámosle a Dios en primer lugar. De esa manera evitaremos caer en tentación, poner en riesgo nuestra pureza y nuestra santidad. Amén. Vamos con el segundo punto. Recordemos que el primer punto es prioridades incorrectas. El segundo punto es lugares incorrectos. Lugares incorrectos. ¿Sí? Muchas veces, como cristianos, creemos ser todopoderosos, súper fuertes, súper valientes. Y está bien, porque cuando nosotros caminamos con el Señor, el Dios al que le seguimos, con el que estamos de la mano, es un Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Pero hay que ser sabios y hay que ser prudentes. Cada quien se conoce a sí mismo. Yo conozco perfectamente a Sebastián Barrera y cada uno de ustedes conoce perfectamente a cada uno de ustedes. Saben cuáles son sus debilidades, saben cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus deficiencias. Cada uno sabe todo de sí mismo. Entonces, recordemos que el versículo 5 decía, el versículo 4 decía, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. ¿Qué quiere decir? Que seamos sabios. Seamos sabios. Amén. ¿Qué dice el versículo del 8 al 9? Lugares incorrectos desde el segundo enemigo de la pureza. Versículo 8 y 9, ¿tenemos? Amén. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Sí? Recordemos la historia. Estaba Salomón desde su casa, abrió la ventana y vio a un joven falto de entendimiento y comenzó a seguir su actividad. Y resulta que este joven falto de entendimiento pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Es decir, esta persona iba premeditadamente en busca de la tentación. En busca de la tentación. ¿Sí? Y aquí tenemos que aprender a señalar algo muy importante. La tentación tiene que buscarte a ti, no nosotros buscar a la tentación. La tentación tiene que venir hacia mí, porque a mí no me interesa ser tentado, a mí no me interesa pecar. A mí no me interesa, me interesa mantenerme santo y puro. Pero si yo voy a buscar la tentación, y decía hace un momento, y esta es la razón del por qué lo decía, que cada quien conoce de qué pata cojea cada uno. Entonces, si yo sé que tengo problemas, yo que sé, con el alcohol, yo no voy a ir a un lugar donde se está consumiendo alcohol, porque estoy yendo en busca de la tentación. Querido hermano, querido amigo, ¿quién de ustedes se metería a una jaula de un león hambriento? ¿Quién? Nadie. ¿Saben por qué? Porque sabemos que ese león nos va a comer, nos va a devorar. Perdón la palabra, sería una estupidez, sería una tontería. Pero eso es lo que hacemos cuando nosotros vamos en busca de la tentación. Es que yo soy fuerte, yo no caigo. ¿Sí? Entonces vamos en busca de la tentación. ¿Y cuál es el resultado de ir en busca de la tentación? Caemos, porque cada quien sabe de qué pata cojea. Llega un momento donde comenzamos a declinar, comenzamos a codiarnos, comenzamos a estar de la mano con ellos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:22? Sin perder Proverbios 7. Primera de Tesalonicenses 5:22, un versículo cortísimo, pero que habla de una gran realidad.
¿Tenemos? Amén. Facilito, ¿no es cierto? Absteneos de toda especie de mal. Abstención. ¿Qué es abstención? Evitar algo. Evitar algo. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que busca Dios a través de que cada uno de nosotros no caigamos en tentación? Evita que nosotros suframos. Evita que nosotros nos sintamos fracasados, nos sintamos mal. A finales de la anterior semana, el día viernes pasado de la anterior semana, me saqué los 2 terceros molares de abajo. Y he sufrido como no tienen idea, que no puedo comer bien. Normalmente uno se saca un lado y come del otro lado para no sentir nada, ¿no? Pero fueron los 2 lados, los 2 de abajo. Entonces no he podido comer bien toda la semana. Y yo soy medio goloso, entonces a veces en el día me sé comprar una galleta, tal vez una Coca-Cola, algo por el estilo. Y toda esta semana no he podido hacerlo. Pero claro, siempre ha habido esa alerta que me dice por qué no debo hacerlo. Tengo el dolor allí. Porque si no tuviera el dolor allí, olvídense, de pronto yo hubiera caído en la tentación. Pero como está el dolor latente allí, entonces no, evito hacerlo para que ese dolor no se agudice. Y qué bonito que fuera eso, ¿no es cierto? Que en cada una de las circunstancias de la vida exista ese dolor que nos impida caer en la tentación. Pero querido hermano y querido amigo, el dolor no está allí, el dolor viene después de caer de la tentación. Después de caer en la tentación es que el dolor comienza a aparecer. Y cuando nosotros vivimos en la tentación, el dolor comienza a agudizarse. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, y ya no es tentación, sino es estilo de vida, ya no se siente el dolor, porque el dolor se hizo parte de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Evitar. El dolor no va a haber, el dolor viene después, pero yo sí puedo evitar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el punto anterior que tenemos que estudiar la palabra. Entonces tengo el conocimiento y sé que si caigo en tentación, el resultado va a ser dolor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Evitar. ¿Y qué voy a evitar? Evitar lugares lugares o personas o cosas en los que yo pueda estar en riesgo, en los que mi integridad, mi santidad y mi pureza puedan verse en riesgo. Amén. Evitar. Son lugares incorrectos, lugares a los que no debemos ir, no debemos asistir. Acá había un joven que decía que él estudiaba en la UTE, y que él iba a los bares de la UTE porque ahí era la oportunidad perfecta para predicar el evangelio. No sé si de pronto el humo del cigarrillo, el licor o el reggaetón que sonaba le inspiraba para predicar. No sé, pero no es lo correcto. Evita los lugares en los que tu santidad pueda estar tentada. En las que tu santidad, en las que mi santidad puedan ponerse en riesgo. En riesgo. Santidad es pureza. ¿Sí? Santidad es pureza. Y yo no encuentro, no veo a un apóstol Pablo, a un Pedro, a un Jesús que esté yendo, yo que sé, a bares, a prostíbulos, a cosas así, a predicar el evangelio. No. Sí, él estaba con esas personas, pero no en los lugares donde se desarrollaba el pecado, sino aparte. Se encontraba con ellos, les predicaba a ellos, sí, porque ellos tienen la necesidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que predicar a aquellas personas en las que tienen la necesidad. Pero yo no puedo participar de las actividades de ellos para tratar de ganármelos. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo, que estoy en un punto más alto, que ustedes que están en un punto más alto, porque estamos más cerca de Dios, me jalen hacia abajo que yo levantarles en peso hacia arriba. Es más difícil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo cae por su propio peso, la ley de la gravedad. Voy a ser jalado para abajo y voy a caer en la tentación. Y así pasó con este chico. Y así ha pasado con un sinnúmero de personas que de pronto creyeron ser muy fuertes para poder ir en busca de la tentación. Pero el resultado no fue el que esperaba. No fue el correcto. ¿Qué dice Salmos 101:3? Salmos 101:3.
¿Tenemos? Amén. ¿Qué dice el Salmo 101:3? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Sí? Lugares incorrectos no implica únicamente, ¿sí?, lugares en los que se desarrolla el pecado abiertamente. No, en mi casa yo puedo encontrar lugares incorrectos. Cuando yo de pronto ingreso al internet a ver cosas incorrectas, o cuando yo de pronto pongo alguna película que tiene un mensaje incorrecto, o leo un libro que tiene un contenido incorrecto. ¿Sí? Entonces todas estas cosas son las que se debe evitar. Si yo sé que mi tentación es entrar al internet porque hago cosas incorrectas, entonces voy a buscar entrar al internet cuando tenga a alguien al lado mío para evitar caer en tentación. Si yo sé que me encantan las películas de terror donde hay manifestaciones abiertas de Satanás y su obra, entonces yo voy a evitar ver esas cosas que ponen en riesgo mi santidad. Por poner ejemplos, hermanos. Pero no únicamente implica lugares en donde se desarrolla el pecado abiertamente, no, sino este tipo de cosas también. Entonces, es mi sabiduría, de la que Proverbios dice, Salomón dice que tenemos que hacerla nuestra hermana, es la que tiene que ponerse a funcionar y hacerme caer en cuenta que es lo que yo debo evitar para caer en la tentación, lugares incorrectos. ¿Sí? Sí. Caíste en pecado, en un lugar donde no debiste estar, eso no es tentación, fuiste a buscar el pecado, que es lo que pasó con este joven de acá. Amén. Estamos hablando de los enemigos de la pureza y el primer punto que tratamos es las prioridades incorrectas. El segundo punto que hablamos son los lugares incorrectos. Y vamos al tercer punto. Recordemos que son 4 puntos los que vamos a tratar en esta mañana. El tercer punto son las personas incorrectas. Versículos del 10 al 20, regresamos a Proverbios 7, por favor. Versículos del 10 al 20, ¿tenemos? Amén. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotada y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá a casa. Personas incorrectas. Hay un viejo y conocido refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es una realidad. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque normalmente lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Si yo me junto con personas que hacen cosas incorrectas, cosas que no están bien, ¿sí? Y yo que trato de mantenerme santo y puro, estoy un paso más arriba, estoy 1 o 2 escalones más arriba, mientras que la persona está abajo. ¿Qué va a hacer esa persona? Tratar de jalarme para hacer lo que él está haciendo. Y es más fácil que yo descienda a yo levantarle en peso y subirlo. Eso no quiere decir que yo me voy a volver una social y no me voy a llevar con nadie en el trabajo, no voy a llevar con nadie en el barrio, no voy a llevar con nadie de mi familia porque todos son unos pecadores. No, eso no quiere decir. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Ese es nuestro mandamiento, es lo que Dios nos llama a hacer. Ser luz en medio de las tinieblas, ser diferentes, ser santos, ser puros. ¿Ok? Pero que mi testimonio invite a esas personas a buscar de Dios. A buscar de Dios. No que yo comience a hacer lo que esas personas hacen.
lo que esas personas hacen. Fíjense que este joven fue en busca de esta mujer y esta mujer con su facilidad de palabra lo envolvió en su pecado, lo envolvió en sus palabras. Tenía una labia espectacular, ¿no? Por lo que leemos en el versículo, pero lo envolvió. Y este joven fue al encuentro de esta mujer, personas incorrectas. Hagamos un análisis introspectivo, interno de cada uno de nosotros y veamos cuál es nuestro círculo social. Y hagamos un porcentaje y de pronto nos vamos a dar cuenta que tenemos un 80-20, un 80% de nuestros amigos con los que intimamos no son cristianos y de pronto el 20% sí, o de pronto al revés y gloria a Dios, lo mejor. Pero si no lo es, entonces algo estamos haciendo mal, algo no está correcto. Porque mi círculo social tiene que estar guiado, tiene que estar rodeado de personas que piensen igual que yo, que piensen lo mismo que yo. Porque si mi círculo social está rodeado de personas que piensen diferente, voy a terminar pensando igual que ellos. Porque es la naturaleza humana, ¿sí? Esto es algo psicológico, esto es algo real. ¿Sí? Nosotros nos acomodamos, nos acoplamos al círculo en el que nos encontramos. ¿Sí? Y si no nos acoplamos, ¿saben qué pasa? Nos desplazamos o nos desplazan. Esa es la realidad. ¿Nos desplazamos o nos desplazan? Entonces, la mayoría de veces, y ojalá no sea así, terminamos adaptándonos y no nos desplazamos. Es por eso la importancia de que nuestro círculo social sea cristiano, sea gente que piense igual que yo. Y vuelvo y recalco, esto no quiere decir que me vuelva una social y no me lleve con nadie. No. ¿Qué dice Salmos 1? Vamos a leer el Salmos 1. ¿Tenemos el Salmos 1? El Salmos 1 nos enseña cómo la gente influye en nuestras decisiones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Esto nos enseña cómo influye la gente en nuestras decisiones, el círculo en el que nos desarrollamos. Busquemos. Miren, hay una realidad, y yo alguna vez explicaba esto en los jóvenes hace muchos años. Siempre hay alguien cristiano en el lugar en el que nos encontramos. Siempre hay. Yo les decía cuando yo ingresé a la universidad, ya cuando estuve realmente en la universidad, porque al principio estuve en un curso de preuniversidad. Cuando ya estuve realmente en la universidad, éramos un curso de 50 personas, 50, 60 personas. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué hace? Comienza a hacerse amigos, a llevarse con la gente. ¿Sí? Hasta que por ahí apareció una cristiana. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Nos hicimos amigos, nos apoyamos en ese año que pasamos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien cristiano, siempre va a haber. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar para apoyarnos, para estar ahí mano a mano luchando, enfrentando, solucionando, guiándonos. Cuando ya entré al primer año de carrera, igual, apareció una cristiana. Y siempre hay alguien que también piensa igual que nosotros. Pero no, nos gusta llevarnos con el más bullicioso. No solo, y esto no aplica solo para los jóvenes, no, para el trabajo también. ¿Sí?
Siempre nos gusta llevarnos con el más bullicioso, con el que hace reír más, con el que nos incita al mal, siempre porque es nuestra naturaleza. Pero nosotros, que fuimos renovados en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento, tenemos que pensar diferente y buscar a estas personas que piensan diferente, igual que nosotros, para no estar con las personas incorrectas. Este joven fue en busca de la persona incorrecta. Y es tan maravillosa la palabra de Dios que no nos muestra únicamente lo malo, sino también lo bueno. ¿Qué dice Génesis 39 del 7 al 13? Una historia muy conocida que muestra exactamente lo que sí debemos hacer en estos casos. Génesis 39 del 7 al 13. Es la historia de José. ¿Se acuerdan de José? Amén, ¿no es cierto? Qué hermoso ejemplo que es este, y muy distinto al que estábamos estudiando. Génesis 39 del 7 al 13, ¿lo tenemos? Amén. ¿Qué debemos hacer cuando hay personas incorrectas en lugares incorrectos que buscan que hagamos cosas incorrectas? Mejor ejemplo que este no puede haber. Del 7 al 13. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Seguramente José era guapísimo, que la mujer del faraón era una de las mujeres más hermosas y bellas, ¿no? Ellos se casaban con la mujer más hermosa y bella. Y seguramente José era un joven de una apariencia agradable. ¿Amén? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, bueno, y lo demás ya conocemos, hasta ahí vamos a llegar. ¿Sí? Entonces, vimos un ejemplo de un joven que fue en busca de la tentación en un lugar incorrecto a buscar una persona incorrecta. Por otro lado, vemos a un joven que hizo totalmente lo contrario. Huyó del lugar incorrecto y huyó de la persona incorrecta. ¿Qué es lo que debemos hacer para mantenernos santos y puros? Justamente lo que hizo José. Huir. Pero para huir se necesita ser valiente. Suena a veces inverosímil e increíble esto, pero sí, se necesita ser valiente para huir. Porque lo más fácil era quedarse. Lo más fácil es quedarse en la tentación. Lo más fácil es decir, sí voy a la fiesta, aunque sabemos que el alcohol nos hace mal. Sí voy a hacer lo incorrecto. Porque el ser cristiano implica, el ser hijo de Dios implica ir en contra de la corriente. Y siempre es más difícil ir en contra de la corriente que a favor de la corriente. Entonces se necesita ser valiente. Queremos ser santos, queremos ser puros, queremos cumplir los mandamientos de Dios. Hay que ser valientes. ¿Hay cómo ser valientes? Sí, la Biblia nos muestra los dos casos, ¿no? El hombre que fue valiente y huyó, y el hombre que no fue valiente y se quedó y fue en busca de la tentación. Fue en busca de las personas incorrectas, de lo que no debía hacer. Amén. Estamos hablando sobre los enemigos de la pureza y hablamos de 4 puntos. Vamos por el tercero, recordémoslo. El primero, prioridades incorrectas. El segundo, lugares incorrectos. El tercero, personas incorrectas. Y por último, prácticas incorrectas. Prácticas incorrectas. ¿Qué dicen los versículos del 21 al 23? Regresamos a Proverbios 7. Proverbios 7 del 21 al 23.
¿Tenemos? Amén. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Cuál es el resultado de todo lo que hemos visto anteriormente? Tener una práctica incorrecta. El pecado comienza a gestarse en la vida de este joven. Comienza a gestarse, comienza a crecer, comienza a tomar forma hasta que se ve efectuado. El pecado ha nacido en el hombre, en este joven. Y como resultado da una práctica incorrecta, que como dice el versículo, va como buey al degolladero, porque sí, el resultado del pecado siempre, escúchenme bien, querido hermano y querido amigo, siempre va a ser muerte. Siempre va a ser muerte. No hay otro resultado del pecado. ¿Recuerdan lo que les decía hace un momento? Que fuera bueno que siempre existiera ese dolor para recordarnos que no debemos caer en tentación. Pero el dolor viene después. El dolor viene después del pecado. Después de haber caído. Después de haber dado rienda suelta a todos los placeres de este mundo. Ahí viene el dolor. Porque uno lo disfruta cuando lo está cometiendo. Hablando del pecado netamente. Porque hermanos, seamos sinceros, si el pecado no fuera rico, nadie cayera en pecado. Pero es tan delicioso que nos llama tanto la atención que muchas veces caemos en el pecado. Pero ojo, y aquí algo muy importante, es importante y es necesario aclarar que al ser seres humanos, con esa naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros, tendemos a caer en pecado. Y esa tendencia a caer en pecado puede provocar que alguna vez caigamos en pecado, pero ojo, es muy diferente caer en pecado que vivir en pecado. Y ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. Sí, nos podemos equivocar y esa equivocación nos lleva a caer en pecado, pero yo no puedo vivir en ese pecado. Yo tengo que levantarme. Cuando nosotros nos caemos, ¿qué hacemos? Hasta vergüenza nos da, ¿no es cierto? Peor si nos caemos enfrente de un bus repleto. ¿Sí? Nos caemos y nos hacemos los locos, no nos duele nada cuando por dentro nos está doliendo alma, vida y corazón. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos levantamos inmediatamente. ¿Sí? Al ser seres humanos que tendemos al pecado, tal vez llegue algún momento en que caigamos en pecado, pero ojo, no podemos vivir en el pecado, tenemos que levantarnos y salir adelante. ¿Sí? Y salir adelante. El punto era prácticas incorrectas, y una práctica es algo que lo repetimos diariamente, no es algo que yo hago esporádicamente, no. Cuando nosotros nos disponemos, ¿cuántos de ustedes se han dispuesto a hacer ejercicio? Recién pasamos un fin de año, ¿no es cierto? Y dentro de las propuestas está hacer ejercicio. ¿Sí? Hace un par de años en la empresa donde trabajo hicieron una carrera atlética, 10K, 10 y 5K. Yo corrí las 5K, casi no llego, pero llegué. Después de esto, con los compañeros de trabajo nos decíamos, no, ahora sí vamos a correr, hagamos una práctica, siempre hagámoslo. Corrí una vez. Después de esa carrera, una vez más corrí, no corrí más. No fui constante, no hubo una práctica, no se hizo una práctica. Pero cuando algo se hace una práctica, esto quiere decir que se repite una y otra y otra y otra vez. El punto que nos muestra cosas que nos apartan, cosas que peligran nuestra integridad son las prácticas incorrectas. Y prácticas incorrectas son aquellas cosas que hacemos constantemente, es decir, vivir en el pecado. Y eso implica separación de Dios, y eso implica muerte espiritual. ¿A quién le gusta morir? A nadie le gusta morir. ¿Sí? Sabemos que nosotros como cristianos ahora conocemos que para nosotros el morir es Cristo. Es ganancia. Es ganancia. Sí, pero en lo físico, a nadie le gustaría morir. A nadie le gustaría morir. Y en lo espiritual, a nadie le gustaría morir espiritualmente tampoco. Porque el resultado de pecar es
la muerte espiritual y como resultado la muerte eterna. Siempre repito esto, el ser humano es eterno, ¿no es cierto? Morimos, después queda este cuerpo físico acá en la tierra y tenemos vida eterna en Cristo Jesús para los que aceptaron y se mantuvieron puros, y muerte eterna en el infierno para los que no conocieron o no aceptaron al Dios que fue presentado y no se mantuvieron fieles. Amén. Entonces, estas prácticas incorrectas son las que ponen en riesgo nuestra pureza, nuestra integridad y nuestra santidad con Jesús. ¿Cuáles son estas prácticas incorrectas? Tener prioridades incorrectas, tener lugares incorrectos, tener amistades o personas incorrectas. Todas estas cosas repetidas diariamente, constantemente, traen como resultado prácticas incorrectas y un estilo de vida incorrecto. Un estilo de vida incorrecto, ¿sí? A esas personas, a esas cosas incorrectas, ni siquiera se les debe abrir la puerta. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos caer en lo mismo que ellos hacen. Amén. Queremos vivir una vida de santidad, queremos vivir una vida de pureza, hagamos todo lo contrario a estas prácticas incorrectas. Busquemos a Dios, demos de la prioridad a Él, estudiemos su palabra, guardemos sus mandamientos, evitemos los lugares incorrectos y las personas incorrectas, y como resultado de todo esto, vamos a vivir en pureza y en santidad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a inclinar nuestro rostro para agradecer a Dios el mensaje que ha traído a nuestras vidas en esta mañana. Creo que es momento que en esa oración cada uno de nosotros nos hagamos un análisis personal de cuáles son nuestras prioridades, nuestras actividades y las personas que frecuentamos, que pueden poner en riesgo, pueden atentar con nuestra pureza y santidad. Y pidámosle a Dios que nos ayude, esto no es fácil. Recordemos que decíamos que era más valiente, que valentía era huir y no quedarse. Pidámosle a Dios valentía para poder hacer su voluntad y no la mía. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno. Gracias, Dios, porque tú eres maravilloso y nos regalas un domingo más de vida, una semana más de vida, Padre eterno. Gracias porque hemos podido abrir nuestros ojos, ver lo maravillosa de tu obra, ver a mi familia y saber que me has regalado un día más de vida para disfrutarlo y para entregártelo a ti, Dios. Señor, de esta mañana queremos analizar nuestra vida y poner nuestras falencias, nuestros errores en tus manos, Señor, para que tú trabajes en ellos. Señor, permíteme darte la prioridad a ti, Señor, y a todo lo que implica una relación contigo, Señor. Ayúdame a estudiar tu palabra para ampliar mis conocimientos, comprender y entender lo que estoy haciendo mal para no volver a hacerlo, Dios eterno. Ayúdame, Dios, a relacionarme con gente que piensa igual que yo, con hermanos, con cristianos, con la iglesia, con el tabernáculo de la fe, Padre, para poder caminar en santidad, apoyarme. Mejor es dos que uno, dice tu palabra. Señor, ayúdame a evitar aquellos lugares en los que pueda estar tentado a hacer lo incorrecto, Padre. Y sobre todas las cosas, ayúdame a quitar todas esas prácticas, Señor, que no son correctas delante de ti, y a reemplazarlas por prácticas que son correctas, Dios, con actividades que me ayuden a crecer espiritualmente, Padre Celestial. Te doy gracias por esta mañana, gracias porque hemos podido apartar este tiempo para ti, Señor. Gracias por poder disponer mi corazón para escucharte a ti, Señor. Ayúdame a poner en práctica el mensaje que hemos estudiado en esta mañana, Señor. Te entregamos el resto de nuestros días en tus manos, en tu santo y poderoso nombre, que es el de Cristo Jesús.